Bueno, en estos días hablaba con una persona y esa persona me comentaba lo siguiente. Me decía que quería venir a los ayunos, pero que anhelaba venir a los ayunos muy temprano, pero siempre había algo, siempre se interponía algo, siempre había algo por hacer, qué sé yo, despachar a los hijos, hacer los quehaceres de la casa, en fin. Entonces, hablando con ella, y bueno, esos días meditando, y Dios me colocó en mi corazón una palabra que tiene como tema, como título, es ¿por qué perdemos la bendición? Diga, ¿por qué perdemos la bendición? ¿Cierto? ¿Por qué perdemos la bendición? Bueno, esa es una pregunta que creo que todos en algún momento, ¿verdad?, nos hemos hecho esa pregunta, ¿cierto que sí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo me consagro? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué si yo leo la palabra? ¿Por qué si yo, me santifico? ¿Por qué si yo busco el Señor? ¿Y por qué muchas veces no recibimos las bendiciones? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, pero yo sí me la he hecho. ¿Verdad que sí? ¿Por qué a veces no recibimos las bendiciones? Y incluso hay un pasaje bíblico dice, ¿cuántos tal vez en algún momento, tal vez hemos sentido hasta envidia, ¿verdad?, de los impíos? Y ahora le doy el pasaje porque está en la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido como esa cosita? Pero ¿por qué aquel que progresa? ¿Por qué aquel que está haciendo lo malo le va bien? ¿Por qué? En cambio, a mí no. ¿Por qué el primero que llega a la iglesia nuevo da testimonio que el Señor hizo esto y yo que llevo tantos años, no? ¿Verdad? Esa pregunta no la hemos hecho. Muchas veces cuestionamos a Dios, ¿verdad? Cuestionamos a Dios por su fidelidad, ¿verdad? Lo hemos hecho. Y encontramos allí en el Salmo 73, versículo 3, que dice la palabra así. Salmo 73, versículo 3, dice la palabra: pues me llené de envidia al ver cómo prosperaban los orgullosos y los malvados. Imagínense un salmista, ¿verdad? Dice, me llené de, lo tengo en otra traducción de la Biblia, y dice así: me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. ¿Cierto que sí? Que muchas veces ya nosotros en el caminar cristiano, en los años, y muchas veces decimos, ¿pero por qué? ¿Cierto? ¿Por qué Julanito sí le va bien y está haciendo lo malo? Entonces, esa era una palabra que el Señor colocó en mi corazón, y bueno, yo estudiando hoy con base a esta palabra, le cuento que encontré muchas razones, y yo le decía a mi esposo, mira eso, mira lo otro, ¿por qué no recibimos las bendiciones? Sí, y muchas razones. Pero vamos a leer Efesios capítulo 1, que es el texto base. Efesios capítulo 1, vamos a leerlo del 3 al 8. Sí, bueno, vamos por acá que lo encontramos más rápido. Estamos en ese proceso de aprendernos los libros de la Biblia para volvernos como lo más rápido de la Biblia, ¿cierto? Bueno, bendito Dios. Dice así, Efesios capítulo 1, 3, versículo 1 al 8, lo vamos a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor ya nos bendijo, el Señor ya nos dio la bendición. Allí habla de un pasado, ¿cierto? De un pasado. El Señor dice, yo los bendí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos, ¿y qué más? Y sin mancha delante de Él. Seguimos. Sí, otro versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en los planes del Señor. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Continuamos versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que este pasaje bíblico que lo encontramos en Efesios capítulo 1, el versículo 3 al 8, el Señor ya te dio la bendición, ¿verdad? El Señor ya te dio la bendición. Pero vamos a ver unos puntos, vamos a ver unas razones, ¿verdad? Por qué muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones o las bendiciones se atrasan. Vamos a ver unas razones por qué no recibimos las bendiciones. Amén. ¿Por qué se atrasan las bendiciones? Entonces vamos allí el primer punto que encontramos es por la desobediencia. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿verdad? Y vamos allí a leer entonces en Primera de Samuel capítulo 13 del 5 al 14. Primera de Samuel, pero leámoslo para no. Bueno, vamos a leerlo entonces. Primera de Samuel, capítulo 13, del 5 al 14. Vamos a leer una historia que ya la conocemos. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, eran muchos, ¿verdad? Y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet Amén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije,
Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Continuamos, hasta el 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Cómo le dijo? Locamente has hecho. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho cosas locamente, verdad? Hemos tomado decisiones así, sin pedirle la dirección a Dios. Hemos tomado decisiones sin contar con Dios. Y allí le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Seguimos. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Amén. Vemos allí en esta historia, ¿verdad? En esta historia del rey Saúl, ¿sí? Que él perdió su reinado porque no guardó los mandamientos como el Señor le dijo. Porque él no podía hacer el holocausto. Lo tenía que hacer el profeta Samuel, ¿verdad? Entonces le dice, locamente has hecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás el papá o la mamá, ¿verdad?, le dicen a su hija, vea, ese muchacho no le conviene. No se case con él porque no le conviene. ¿Y qué pasa? ¿Cierto? Como estoy enamorada, como no veo sino por los ojos de él, no, yo me voy a casar, dice la muchacha, y no obedece a sus padres, sino que se casa, ¿verdad? Y después viene el ay, 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 ¿verdad? O sea, la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. O cuántas veces los muchachos, el papá le dice a su hijo, no se junte con esos muchachos que están en la esquina, porque ellos son muchachos que están en drogadicción, porque están en sicariato, no sé, están andando en cosas malas, y el muchacho no obedece y se va con ellos. Es que son mis amigos, son mis parceros, ¿verdad? Son mis parceros, ¿cómo los voy a dejar? Y resulta que también pueden venir consecuencias. Lo he vivido en mi familia, lo viví por parte del papá de Cristian, un sobrinito de Cristian. Por más de que le decían no se junte con esos muchachos, y él decía, no, yo no hago lo que ellos hacen, yo estoy allí con ellos, pero yo no hago lo que ellos hacen. ¿Qué pasó? Que siempre hizo lo que ellos estaban haciendo, pasó lo que pasó, bueno, y ahí terminó mal. Entonces, ¿qué pasa? La desobediencia trae consecuencias. Amén. Entonces, esa es una de las razones por la cual perdemos las bendiciones. Número 1, por la desobediencia. Segundo, ¿por qué se pierden las bendiciones? Segundo punto, por la incredulidad. ¿Verdad? ¿Cuántos nos ha pasado eso que, cierto? Se nos pasa como que no creemos, ¿verdad? Nos están diciendo algo y nosotros no creemos. El enemigo es experto en querernos mandar la incredulidad, que no le creamos a Dios, ¿verdad? Y lo vemos allí en Mateo capítulo 13, vamos a leer Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a leerlo desde el 55 hasta el 58. Dice, bueno, vamos a leerlo por acá. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Una de las razones por la cual no se reciben las bendiciones, por la incredulidad, porque nos falta fe, ¿verdad? Porque nos falta fe. Seguimos. ¿Por qué se pierden las bendiciones? Tercer punto. Por no perseverar, por no perseverar. Vamos a leer Números, versículo 13, vamos a leerlo del 30 al 33. Números. Bueno, dice así. Números capítulo 13, versículo del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gloria a Dios. Una de las razones, ¿verdad?, es por no perseverar. Vemos allí, también vamos a leer Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una de las características de la persona que no persevera es que desanima a los demás, ¿verdad? Una de las características de las personas que se desanima es que desanima a los demás, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue el que más vio milagros, ¿cierto? Fue como Dios estaba con ellos. Y Dios les había prometido que les iba a dar la tierra prometida, ¿cierto? Pero ¿qué pasó de los hijos de Israel? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Solamente 2, ¿verdad? Caleb y Josué, ¿verdad? Así que una de las razones por la cual no recibimos las bendiciones es por no perseverar, ¿verdad? El doble ánimo, ¿cierto? Cuando el doble ánimo no nos permite perseverar, muy fácil nos desanimamos, ¿verdad? Muchas veces nos pueden decir: vamos a evangelizar, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar: ¿y si llueve? ¿Y mucho sol? Y nos perdemos la bendición de ir a ganar almas para el reino de los cielos. Ponemos excusas. Vamos a montar un negocio y si nos va mal, el desánimo, ¿cierto? Así como aquellos hombres que vieron gigantes, que vieron hombres gigantes, dijeron: no, allá hay hombres gigantes, ellos nos cogen y nos acaban, mejor devolvámonos para Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel fue el pueblo que vio milagros, que vio cómo Dios abrió el mar en 2,
El pueblo de Israel fue el pueblo que vio cómo Dios los alimentó de maná. Pero fue un pueblo muy incrédulo, un pueblo que no perseveró. Así que una de las razones por las cuales nos perdemos las bendiciones es muchas veces por no perseverar. Nos desanimamos. No, yo me cansé de orar. Yo ya, ¿para qué voy a seguir orando? Yo ya no voy a orar más por ese familiar. Yo ya no voy a seguir orando por mi familia. Yo ya no voy a seguir orando por mi esposo, por mi esposa. Yo ya ya el Señor como que se olvidó de mí. El Señor como que no escucha mis oraciones. Y viene el desánimo, ¿verdad? Viene el desánimo a la persona. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 11:12 dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que somos llamados a violentarnos, somos llamados a perseverar, sea cual sea la circunstancia. Sea que estemos viendo gigantes, ¿cierto? Sea que estemos viendo la situación más difícil que estemos pasando. Pero el Señor quiere es que nosotros, ¿cierto?, no nos desanimemos. Otra razón ¿por qué perdemos las bendiciones? Cuarto punto. Créame que todo esto que estoy compartiendo, algo tenemos. A mí me habló mucho esta porción de la palabra. A mí personalmente, yo le decía, uy, amor, pero verdad. Y yo, créame que la primera en hablarle al Señor es a mí. Porque hemos sido muchas veces desobedientes. Porque hemos sido muchas veces incrédulos. Porque muchas veces no hemos perseverado. Vamos a leer la palabra este año, vamos a leerla este año sí, y enero, febrero y ya en marzo nos cansamos. Ya no quiero más. Es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que llego muy cansada, me duelen los ojos, me duele la cabeza, me duele el pelo y ya no quiero leer. ¿Verdad? A mí me pasa. Bueno, sigamos. ¿Por qué perdemos las bendiciones? Cuarto punto, porque nos quejamos mucho. Ay, Dios mío, ahí sí que a mí me cogió así el pelo, porque nos quejamos. Sí, nos quejamos. Nos quejamos porque llueve, nos quejamos porque no llueve, nos quejamos porque hace sol, nos quejamos porque hace frío, nos quejamos porque son lentejas todos los días, porque son huevitos y arroz, nos quejamos, o si hay pollo también, nos quejamos porque la ensalada no me gusta, porque esa sí me gusta, la queja. Y esa fue una de las razones, a Dios no le gusta la queja, es grave la queja. Dios no quiere que nos estemos quejando, que por todo nos quejemos. Nos quejemos por el marido, por el esposo. Ay, el esposo que me tocó, pues es que yo lo escogí. O la esposa la que me tocó, es que ronca, es que, en fin, nos mantenemos quejando. Y el Señor no quiere que nos quejemos. Los israelitas siempre se quejaban con Dios, siempre, por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó
Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Números 11:1. Números 11:1. Yo lo tengo en la traducción latinoamericana, la que les estoy leyendo. Dice, los israelitas siempre se quejaban, siempre. Les daban maná y se quejaban. Les mandaron codornices, se quejaban. Por todo se quejaban. Dice, los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó, mire lo grave que es quejarse, de la quejabanza, ¿verdad? Es cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Dice la palabra del Señor, de entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Es delicado. A Dios no le gusta que nos estemos quejando. Al nosotros quejarnos, no estamos creyendo en Él. Estamos dudando de Él. De ese Padre bueno que es Él. Créame que cuando yo estaba estudiando ese tema, en todos los puntos yo estaba meditando. ¿Por qué se pierden las bendiciones? Número 5. Porque no valoramos y menospreciamos lo que Dios nos da. No valoramos muchas veces lo que Dios nos da. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 25, del 29 al 34. Vamos a leer la historia de Esaú y de Jacob. Dice la palabra así. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Una de las razones, ¿verdad? Esaú menospreció la primogenitura, menospreció la bendición. Como hijo mayor, él recibía la bendición del padre, recibía el doble de lo que recibía el hijo menor, pero a él no le importó. Él no le importó y despreció la primogenitura. Cuando un padre deja la herencia, un padre rico le deja la herencia a su hijo, y ese hijo, tal vez borracho, tal vez mujeriego, no valora y se gasta la herencia, ¿cierto? Gasta la herencia, se gasta todo lo que su padre le dejó. Eso ha pasado, ¿verdad? Que no valora lo que sus padres le dejaron y pierden la bendición. Así que, y son muchas razones por las cuales uno puede perder la bendición. Son muchas razones. Solamente esos cinco punticos quería compartirles. Para finalizar, la bendición más grande que recibimos es la salvación. Es la bendición más grande. Nosotros
hemos enfocado en que la bendición es tal vez tener plata, ser rico, ser millonario, ser famoso, cosas naturales, cosas materiales que un día se van a quedar, ¿verdad? Creemos que esa es la bendición más grande que podemos tener. Pero la bendición más grande que recibimos de nuestro Dios es la salvación. Y la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor así, Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos recibir. La bendición eterna. La bendición eterna. Porque esto es pasajero. Esto es pasajero. Para terminar, vamos a Isaías 60. Vamos a leer Isaías 60, 1 al 3. Dice la palabra del Señor en Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Levántate y resplandece, te dice el Señor. Y para terminar, quiero terminar con Deuteronomio 28:2. 28:2. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué? Y te alcanzarán. ¿Sí qué? Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Deuteronomio 28. Y vendrán sobre ti todas estas cosas y te alcanzarán si oyeres, ¿qué? Atentamente la voz del Señor. Amén. Así que, amada iglesia, ¿por qué perdemos las bendiciones? Porque hemos sido desobedientes, ¿verdad? Porque hemos sido incrédulos, porque no hemos perseverado, ¿verdad? Porque nos quejamos mucho, porque no valoramos lo que Dios nos da. Amén. Así que le invito para que escuchemos esa canción. Para
Padre, te damos gracias, te bendecimos, Dios, en esta noche. Te glorificamos, Señor. Una vez más. Padre, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Porque reconocemos, Dios amado, como, amado Dios, como estamos, Dios amado, aprendiendo de ti, mi Rey, de tu palabra, Señor. Como Saúl, por desobediencia, mi Rey, perdió el reino, Dios. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes. Ayúdanos cada día, Señor, a ser obedientes, Padre. Te pedimos perdón, Dios, cuando no te hemos obedecido, Dios. Cuando hemos, amado Dios, Santo de Israel, Padre amado, de oídos sordos tal vez. Dios amado, cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, Dios. Padre, te pido perdón, Dios, cuando nos ha faltado la fe, cuando, Dios amado, ha venido a nosotros la incredulidad, cuando hemos dudado de ti, de tu poder, cuando hemos dudado de ti, mi Rey. Te pido perdón, Dios. Perdónanos, Señor. Padre amado, así mismo, Señor. Perdónanos, Dios, cuando hemos querido tirar la toalla, cuando no hemos querido perseverar. Dios amado, cuando hemos estado de doble ánimo. Dios amado, cuando no queremos continuar como, amado Dios, tu palabra nos enseña, Dios. Amado Dios, como el pueblo de Israel, Señor. Solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Los otros no quisieron perseverar. Palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a violentarnos cada día, Dios. Padre Celestial, perdónanos, Señor, cuando nos hemos quejado, Dios. Cuando tenemos un plato de comida en la mesa y en vez de bendecir, Dios, nos hemos quejado. Cuando, Dios amado, Dios de los cielos, abrimos donde tenemos la ropa, Dios, el closet, y Dios amado, nos quejamos que no tenemos ropa, nos quejamos que no tenemos zapatos. Y tantas cosas, mi Rey, que en vez de agradecerte, Dios, nos quejamos, Dios. Cuando tenemos un techo donde, amado Dios, podemos, amado Dios, dormir, donde tenemos una cama, donde descansar. Dios amado, son tantas razones, mi Rey, que nos hemos quejado como el pueblo de Israel, Señor, que se quejó de ti, Dios, que prefería volver a, amado Dios, a Egipto, Dios de los cielos, Santo de Israel. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos valorado las cosas tuyas, cuando hemos tenido en poco, Dios, un llamado, cuando hemos tenido en poco, Dios amado, el reino tuyo, mi Rey. Padre amado, hoy te pedimos perdón, Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a no quejarnos. Ayúdanos a perseverar, a ser obedientes, Dios de los cielos. Ayúdanos, mi Rey, cada día, Señor, a reconocerte que tú eres el único Dios, que tú, mi Rey, moriste por nosotros, que no nos compraste a cualquier precio, sino con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Dios amado, a valorar
a entender que estuviste dispuesto a morir por nosotros, Jesús. ¿Cuántos han vuelto atrás? En medio del dolor, en medio de la circunstancia, como cuando la semilla, dice que el sembrador salió a sembrar y tal vez cayó a orillas del camino y vinieron las aves y se comieron. Dios amado, que los afanes de este mundo ahogaron la palabra. ¿Cuántos han vuelto atrás, mi Rey? Y te pido que nos guardes, Dios. Guarda esta casa, guarda nuestra familia, guarda nuestros hermanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a violentarnos cada día, Señor, a ser obedientes. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas, mi Rey. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra a ti, papá.